Lo que callamos las mujeres es una serie de televisión mexicana creada por Elisa Salinas para TV Azteca. Se estrenó el 4 de septiembre del 2000 y finalizó el 10 de marzo de 2017. El programa aborda temas sociales relevantes para las mujeres, como la violencia familiar, el abuso infantil, el embarazo no deseado, problemas psicológicos y entre otros. Es por eso que hoy te traigo 5 capítulos más impactantes de Lo que callamos las mujeres. Comencemos. Si tú supieras. Capítulo sugerido por. El capítulo empieza con una pequeña pidiendo permiso a su padre, llamado Sergio, para poder bailar en su escuela. Él acepta, lo cual hace feliz a la niña, quien se va contenta a su cuarto. En eso, la madre, Arcelia, le dice a Sergio que es un buen padre a pesar de que Magali no sea su hija. Y aquí empieza lo turbio. En la noche podemos ver cómo Sergio entra al baño y la observa a través de las cortinas. Mientras tanto, en el trabajo, la madre de Arcelia, Irene, le dice que Sergio la está explotando y que encima le tiene que dar todo el dinero que gana. Pero lo más irónico es que Arcelia le responde que está bien, que los hombres deben manejar el dinero. No pues señora, ¿en qué siglo se quedó? Más tarde podemos ver cómo el hombre se besuquea con una mujer, aparentemente una cariñosa, pues le da dinero para que se vaya. Ya en la noche, Irene va a visitar a su hija. En eso, Arcelia le dice que no hay comida porque Sergio no le dejó dinero. La abuela le dice que no importa, que ella trajo unos tamalitos. Terminan de cenar y aparece Sergio. Magali se despide porque ya irá a dormir. En ese momento, Irene nota cómo Sergio devora con la mirada a Magali. Sergio se retira e Irene le dice a su hija que no le gusta lo que está pasando. Arcelia le responde que no siempre es así y que le pedirá dinero a Sergio para la comida. Irene se va con la excusa de que le duele la cabeza, pero le advierte que cuide a Magali. Más tarde, Arcelia habla con Sergio para pedirle más money. Él le dice que ha abierto una cuenta en el banco y que ahorrará 3 años para poder hacerle la fiesta de 15 años a Magali. La mujer, ilusa, le cree y lo abraza. Pero al tocarlo se da cuenta de que tiene un fierro. Arcelia lo cuestiona, pero él le dice que es por seguridad. Sergio se enoja y se va dramáticamente. Al día siguiente, Irene le cuenta a su amiga que Sergio vio con ojos de lujuria a Magali. Su amiga le aconseja que no deje sola a la niña y que no se lo diga a su hija hasta estar segura. Mientras tanto, Magali está con Sergio, ella le pide el dinero para separar el traje del baile. Sergio le dice que traiga su billetera que está en su cuarto. En ese momento, el asqueroso aprovecha y le echa unos polvos mágicos a la bebida. Magali regresa y Sergio le da el dinero. Al cabo de un tiempo, Magali se empieza a sentir mal y se desmaya. En ese momento, Sergio aprovecha para abusar de ella, pero, para buena suerte de la pequeña, su madre llega. Forcejean, Sergio le apunta con el fierro diciéndole que cuando Magali crezca será su mujer. Pero aparece Irene quien intercede y en el forcejeo, Arcelia accidentalmente le da un pepazo a Sergio, mandándolo para el otro mundo. Irene, para proteger a su hija, se echa la culpa del crimen y le ordena a Arcelia que se vaya con Magali. Ya en la cárcel, Irene le hace prometer a Arcelia que no le contará nada a Magali. Ella, entre lágrimas, acepta. 6 años después, Magali, ya más grande, siente un odio hacia su abuela por haber desvivido a su padre. Mientras tanto, podemos ver que Magali está en planes con Juan, el muchacho famoso por ser un mujeriego. En eso su madre la encuentra y la manda a la casa, prohibiéndole ver a Juan. La joven molesta se va. El amigo de Juan le dice que deje de buscar a Magali porque se rumorea que ella se acostaba con su padrastro y que por eso su abuela lo desvivió. Pero Juan no le cree. Ya en casa, Arcelia le dice a Magali que su abuela ya saldrá de la cárcel. Ella se enoja y le dice que no entiende por qué la defiende tanto, y se va dramáticamente. Por fin, Irene sale de prisión. En la casa, Arcelia se disculpa con su madre por todo lo que tuvo que pasar por su culpa. En eso llega Magali, que se pasa de largo al verla. Su madre le reclama que no le haga desplantes a su abuela. La joven le dice que se irá de la casa, entonces su madre le quiere contar la verdad, pero aparece Irene y le dice que ella se irá a vivir a otro lado. Días después, vemos a Magali besuqueando a Juan. En la conversación, la joven le dice que no soporta a su abuela, y Juan responde que se vaya a vivir con él. Esto deja pensando a Magali. Ya en casa, Irene le dice a Arcelia que es mejor que vayan a terapia.
En eso, Magali enojada le reclama a su madre por haberle dicho cosas a Juan y le anuncia que se irá a vivir con él. Ya en el cuartucho de Juan, Magali llorando, le pregunta, ¿me quieres? Juan responde que sí y que ahora ella debe demostrarle cuánto lo ama. Le dice que trabajará para él, pues ya sabe que es una cariñosa, y que debe jugar con él, como lo hacía con su padre, mientras la manosea. Pero, para su buena suerte, aparecen Irene y Arcelia. Así que detienen a Juan. Arcelia le dice a Magali que lo debe denunciar. La joven responde que no lo hará porque después él la puede buscar cuando salga. En eso aparece Irene y Magali le dice que se vaya. Entonces Arcelia le suelta toda la verdad. Magali no le cree, le dice que él era su papá. Pero Arcelia le explica que Sergio no era su padre, que su verdadero padre las abandonó. Magali trata de procesar todo y se va a echarse una lloradita. Irene ya está por irse, pero en eso Magali recapacita y le pide disculpas. Todas se abrazan y al final, deciden ir a terapia para sanar las heridas que les dejó la vida, terminando así este capítulo. Desesperadas. El capítulo empieza con dos hermanastras, Cintia, la mayor, y Laura, la menor. Laura le pregunta a Cintia a dónde fue su madre, y Cintia responde que se fue al hospital para que le hagan una hemodiálisis a su padre. En eso llega la madre, Adela, y les dice llorando que su papá Francisco ya se fue pa'l otro mundo. Pasan los días y la hermana de Adela, Margarita, trata de consolarla. Pero esta vieja, en vez de estar triste porque su esposo falleció, está angustiada porque ya nadie la mantendrá y reniega de Cintia, pues ahora también tendrá que encargarse de ella. Margarita le dice a Adela que no debe tratar como sirvienta a Cintia, pero ella le responde que es lo mínimo que debe hacer por dejarla vivir en la casa. Encima, le advierte que si sigue cuestionándola, ya no podrá volver a la casa. En la escuela, Cintia le cuenta todo a su amiga Verónica. Ella le dice que tenga paciencia, que las cosas mejorarán, y se despide porque debe recoger a su hermanita de la guardería. Ya en la casa de Verónica, su madre aparece con un hombre y, al parecer, están tan calenturientos que quieren hacer el delicioso allí. Pero son interrumpidos por Verónica, que les pide que no hagan bulla porque recién ha hecho dormir a su hermana. La madre le dice que no la interrumpa, pero el hombre se va. Molesta, la madre le da una cachetada a su hija. Verónica, llorando, le dice que no se desquite con ella, pero la madre no le hace caso y la empieza a maltratar. Mientras tanto, en casa de Cintia, Margarita va a traerle víveres. En eso aparece Adela, que se ofende y le dice que no quiere su caridad, pues ya encontró trabajo de limpieza en un consultorio y que se lleve lo que trajo. La hija, en vez de alegrarse porque ya tendrán ingresos, le recrimina a la madre que le da vergüenza que sus amigos la vean trapeando pisos, lo que hace que su madre se vaya a llorar a su cuarto. Al día siguiente, Adela está en la chamba y Laura va a ayudarla. En eso aparece el jefe, que le dice a Adela que al terminar, cierre bien la clínica, mientras ve a Laura con ojos pervertidos y le sonríe. En la escuela, vemos que Verónica tiene marcas del ataque de su madre. Conversando con Cintia, le dice que no soporta que su madre no se haga cargo de su hermanita Lili y la culpa de haber echado a perder su vida por ella. Cintia trata de darle apoyo moral a su amiga. En eso aparece el crush de Cintia, Fidel, que las invita a su fiesta. Cintia convence a Verónica, así que dejan a la hermanita al cuidado de Margarita, quien a regañadientes, acepta. Las chicas, felices, se van a la fiesta diciéndole que volverán temprano. La fiesta está aburrida y hay poca gente. Como ya es tarde, Verónica le dice a Cintia que ya deben irse. Pero de pronto empieza a dolerle la cabeza y ambas se desmayan. Fidel le pregunta a su amigo qué les dio, y en eso él también se desmaya. Luego vemos cómo estos enfermos empiezan a tomarles fotos a las muchachas mientras las abusan. Verónica regresa a casa llorando y encuentra a su madre con un hombre. La madre va a confrontar a su hija, y en eso el hombre aprovecha para robar la llave de la casa. Verónica le dice a su madre que la abusaron, pero ella no le cree y le pregunta por su hermana, dándole una cachetada. Verónica se va llorando, ¿y qué hace esta mujer? La ninfómana se sigue acostando con el hombre. Mientras, en casa de Cintia, Adela la enfrenta y le pregunta por qué llega a esa hora, que su casa no es un hotel y que a partir de ahora, ya no irá a la escuela, solo se quedará en casa a trabajar para que se le quite lo vaga. A la mañana siguiente, Adela deja a Cintia para que limpie la casa junto a Margarita, quien la interroga y le pregunta qué pasó en la fiesta, pues Verónica estaba mal. Pero ella solo llora y no le cuenta nada. Mientras tanto,
Vemos que el doctor Mañosón se encuentra con Laura y la invita a un restaurante, a lo cual ella acepta. En la escuela, se están filtrando las fotos que los sujetos les tomaron a las chicas. Fidel se entera y trata de buscar a Cynthia, pero ella le dice que se vaya, que no quiere volver a verlo. En el restaurante, el hombre le regala unos aretes costosos a Laura y la besa. En eso recibe una llamada y Laura le dice que no tiene problema si tiene esposa, con que la consienta, ella es feliz. Así que el hombre le propone ir a un lugar más privado y, tú ya sabes lo que pasó después. Laura llega tarde a casa, su madre le pregunta con quién se estaba besuqueando, ella le dice que no es asunto suyo y se va. A la mañana siguiente, Verónica va a casa de Cynthia y le cuenta lo de las fotos. Ya en su casa, Verónica está junto a su hermanita, y en eso el hombre con el que se acostó su madre entra a su casa e intenta abusar de ella. Por suerte, aparece la madre y el hombre asustado huye. La mujer lo llama, pero este no le hace caso. Entonces pensarías que la mujer entraría en conciencia, pero no. Esta loca le zampa un cachetadón a su hija porque dice que lo provocó. Así que Verónica ya no aguanta más y decide irse con su hermanita. Cynthia la llama y le dice que se fue de su casa porque ya se enteraron de las fotos y que se encuentren en el parque. Mientras, Adela asustada, le cuenta a su hermana que vio un video de Cynthia y Verónica teniendo relaciones con unos tipos. Margarita le dice que vayan a la casa de Verónica, que seguro allí está Cynthia. Van a la casa de la madre de Verónica, pero no las encuentran, así que le piden que vaya con ellas a la delegación y ésta acepta hasta que por fin recapacitó la vieja. Cynthia y Verónica planean su huida, en eso aparece Fidel, quien les da algo de dinero para que se fuguen. Y como si fuera poco, la loca de Laura le deja una carta a su madre donde dice que se fue con el doctor y que no la busque. Esto deja destrozada a Adela. Al día siguiente, la madre va al consultorio, pero no lo encuentra. Pasan los meses y Fidel decide contarles la verdad a las madres, les dice que en la fiesta los doparon y allí abusaron de ellas y que sabe quién lo hizo. Pasa el tiempo y la policía va a casa de Adela para decirle que encontraron a las chicas. Ya en la comisaría, aparece Cynthia, pero para sorpresa de Adela, se da cuenta que está embarazada fruto del abuso. Se abrazan y Adela le dice que la perdone por todo lo que le hizo. Luego Verónica se reencuentra con su madre quien también le pide perdón y le dice que irá a rehabilitación para que ya no la agreda. La policía les dice que estarán en observación y si reinciden las agresiones se las llevarán. Pasan los meses, Cynthia ya tuvo a su bebé, son una familia feliz. En eso tocan la puerta, es Laura, quien llorando les dice que la perdonen y les pide que la dejen quedarse en la casa. Ambas la perdonan y se abrazan, terminando así este trágico capítulo. Desequilibrio. El capítulo empieza potente, vemos cómo Eduardo usa un objeto punzocortante y se lastima la pierna. Más tarde, se muestra que el corte fue grande, pues tiene la pierna vendada. La esposa e hijos llegan y le preguntan qué pasó, él responde que se cayó y se hizo un raspón, que no se preocupen. Ya en la cena, Lila, que estudia psicología, comenta que le está yendo muy bien en la universidad. Mientras, vemos a Eduardo cortar el pan de una forma peculiar. La esposa reprende a su hijo Marcos por no esforzarse en los estudios. En la universidad, Marcos le dice a Lila que no asistirá a clases porque no estudió para el examen. Ella, preocupada, le pide que se esfuerce, ya que sus padres le están pagando la universidad. Marcos le responde que solo su madre se preocupa, porque Eduardo está en sus cosas y ni lo pela. En casa, la madre reprende a Marcos porque la chismosa de Lila le contó que no fue a clases. Entonces le pide a Eduardo que diga algo, pero él responde que no sabe qué está pasando. Marcos le reclama que nunca sabe nada. Eduardo dice que los estudios los ve ella, ya que él pasa todo el tiempo en casa. Marcos le grita que no sabe nada de él, que ni se atreva a meterse en su vida, y se va. La esposa le pide a Eduardo que hable con su hijo. Eduardo se levanta, pero siente dolor en la pierna. Cynthia le recuerda que ya pasó una semana y que ella curará la herida. Al retirar la venda, nota que no era un simple raspón y le dice que deben ir al médico. Eduardo se resiste, pero su esposa lo obliga. En el hospital, la doctora le informa que la herida estaba comenzando a infectarse y que necesita sutura. Eduardo explica que fue un accidente, tenía un vaso en la mano, se resbaló y el vidrio se le incrustó en la pierna. Al día siguiente, todos se sorprenden al ver una silla de ruedas y a Eduardo practicando con un andador.
Él dice que, después de lo que le dijo la doctora, es mejor estar preparado para usarlo, ya que cualquiera puede perder una pierna. Lila le pregunta si está bien, y él responde que siente una sensación de vacío, pero no especifica cuál es su problema. Lila comenta a su madre que cree que su padre está deprimido. Cynthia responde que nadie se deprime por no estar en silla de ruedas, sino al revés. Lila le dice que son pensamientos fatalistas causados por un cuadro depresivo, ya que no tiene amigos y pasa todo el día en casa. Su madre insiste en que siempre ha sido así, serio, y que no tiene razones para estar deprimido. Días después, Cynthia y Eduardo salen a cenar a un restaurante. Allí los atiende un mesero que no tiene una mano, lo que sorprende a Eduardo. Le pregunta si nació así. El mesero, incómodo, responde que perdió el brazo en un accidente. Entonces, Eduardo le pregunta si se siente mejor sin el brazo y empieza a tocarlo de manera extraña. Los guardias lo obligan a soltarlo y los echan del lugar. En casa, la esposa le reclama por su obsesión y por acosar a alguien que ha sufrido una tragedia. Eduardo responde que no lo ve como una tragedia, sino como una oportunidad de ser completo sin una extremidad. Ella le dice que si le cortaran una pierna no estaría tan emocionado, pero él afirma que estaría feliz. A la mañana siguiente, Marcos imprime unas fotos de personas amputadas que encontró en la computadora de su padre y se las muestra a su madre. Ella le dice que no husmee en las cosas de su padre. Más tarde, Cynthia busca a Miguel, hermano de Eduardo, y le cuenta lo que está pasando. Miguel le dice que no es la primera vez que se lastima, que de niño ya era así. Desde que perdieron a sus padres y vivían en una institución, Eduardo se obsesionó con un niño que había perdido las piernas, lo seguía a todos lados e incluso usaba su silla. Pero cuando se casó con Cynthia, esa obsesión desapareció y solo quedó como alguien reservado. Al día siguiente, Eduardo aparece en la universidad de sus hijos usando muletas y escondiendo su pierna como si estuviera amputada. Marcos, molesto, le dice que está enfermo y se va. En casa, Marcos lo tira al suelo gritándole que se levante. Cynthia le dice a su esposo que necesita ver a un psiquiatra. Eduardo, furioso, revela la verdad, quiere que le amputen la pierna. En el hospital, la doctora le dice que su pierna está bien. Eduardo no le cree y pide repetir los exámenes. Afirma que no siente que su pierna sea suya y exige que le retiren la extremidad. La doctora, asustada, se niega. En la universidad, Lila le cuenta a su profesora lo que ocurre, y ésta le dice que consultó con un psiquiatra. Lo que tiene su padre es un trastorno llamado desorden de identidad de la integridad corporal. Lila le comunica esto a su madre y le insiste en que deben llevarlo a un psiquiatra porque su vida está en riesgo. Finalmente, Eduardo acepta ir al psiquiatra, quien confirma el diagnóstico y le receta medicación para controlar la ansiedad. Pasan los días, pero Eduardo no mejora. Le dice al doctor que, así como otros se operan para ponerse implantes o arreglarse la nariz, él debería poder quitarse la pierna. El doctor le explica que no lo beneficiaría, sino que lo perjudicaría. Cynthia, harta de que no ayude en nada, le dice que si ahora es un inútil, como sería sin una pierna, y que mejor le quiten la cabeza porque ya está cansada de él. Aquí viene lo turbio. Eduardo espera a que todos se vayan de la casa, coloca su pierna en hielo y, cuando regresan, lo encuentran con la pierna morada. Lo llevan al hospital, donde les dicen que tiene gangrena y que no hay otra opción que retirarla. Finalmente, Eduardo logra su cometido y se siente feliz. En casa, sentado en la silla de ruedas, le dice a su esposa que pronto usará muletas e incluso podría colocarse una prótesis. Cynthia le responde que para eso mejor se quedaba como estaba antes. Eduardo, ya completamente de Lulu, le dice que no es lo mismo, que ahora se siente completo y que la prótesis solo es un instrumento. Cynthia conversa con Eduardo y le dice que necesitará tiempo para procesar todo lo vivido. Eduardo lo entiende y le dice que se irá de la casa, pero que siempre estará pendiente de ellos, ya que ahora tiene más motivación para trabajar y que siempre contarán con él, terminando así este extraño capítulo. Muñequitas de aparador. El capítulo arranca con una madre e hija ejercitándose como si fueran a competir en las Olimpiadas del Fitness. Hasta pesan la comida, o sea, ni un granito de arroz extra. La madre, que se llama Katia, le pregunta a su hija Azul cómo le fue en la audición. Ella responde que no la llamaron, pero a la otra, que era más rollona, sí. Azul le dice que aunque ella es delgada, no era tan bonita como la otra. Así que, desanimada, se va a duchar, y ahí vemos que tiene moretones.
Al día siguiente en el gym, Azul se siente débil y casi se desmaya en plena caminadora. Su hermana Yadira, que no es ciega, le pregunta por qué tiene esos moretones. Azul, con toda la creatividad del mundo, responde que se lo hizo con la máquina de pesas. No, pues muy creíble. Yadira le pregunta que por qué se arregla tanto si ya está bien. Azul le responde que siempre debe verse bonita y se despide, porque Diego, su representante, la está esperando para hacer unas pruebas para una película. Ya ahí, el hombre la jala y la sienta en sus piernas. Azul, incómoda, le pregunta si eso también es parte del casting. Diego le dice, depende de qué tanto quieres el papel y, como si fuera poco, le dice algo perturbador, que hoy no jugarán tan duro porque los moretones ya se le notan y eso no sería bueno para el casting. Azul va a casa de su padre, Antonio, quien no está de acuerdo con que ella sea actriz. Le dice que está demasiado delgada y se ve decaída. Él le pregunta qué le pasa, y ella le dice que se lastimó con la caminadora. Su padre se traga el cuento y le dice que hoy sí comerá verdadera comida y no solo el pasto que le da su madre. En el almuerzo, Azul le pide a su padre dinero porque quiere operarse la nariz, supuestamente porque dice que no respira bien. Antonio, que no es ningún tonto, le responde que no va a pagar sus caprichos y que seguro esa idea se la metió su madre. Al día siguiente en el gym, Yadira le propone a Azul ir a desayunar para conversar. Ya allí, Yadira le aconseja que no se maquille tanto porque parece mayor y que haga lo que ella quiera, no lo que su madre le imponga. Azul, en lugar de agradecerle por el consejo, se ofende y le suelta que seguro está celosa, porque a ella nadie la pela y como sigue solterona busca molestarla y se va emputada. Llega el día del casting, Azul llega en compañía de su madre. Diego la presenta a unos hombres con una frase que da escalofríos, les dice que es una chica accesible con una sonrisa tétrica. Al escuchar eso, los hombres la miran con ojos pervertidos. Mientras su madre confiada, la deja sola con esos puercos, ay bebé estás viendo y no ves. Al final no logramos ver qué pasa después, pero ya podemos intuirlo. Al día siguiente, Yadira habla con Azul, que ahora está más calmada y le pide perdón por haberle gritado. Su hermana le aconseja que busque lo que la haga feliz y no solo por satisfacer los deseos de alguien más. Azul le confiesa a su hermana que en los castings los productores le piden que haga cosas que ella no quiere. Más tarde, Yadira va a hablar con Katia. Le dice que Azul está muy rara y que, desde pequeña, ha vivido cosas que no correspondían a su edad. Katia, ofendida, se altera y le suelta. No voy a permitir que me digas cómo criar a mi hija. Pero Yadira, con cara de pues te lo voy a decir igual, le dice que Azul tiene muchos moretones y que si no haces algo, serás cómplice de los abusos que está recibiendo. En ese momento, Katia tiene un flashback. Resulta que ella también participaba en concursos de belleza. En uno de ellos, el encargado le propone que, si se pone sabrosa con él, le da la corona. Ella, temerosa, acepta. Y al terminar el concurso, aparece Antonio, quien la halaga por su belleza, le dice que tiene mucha lana y le pide matrimonio. La interesada de Katia que lo ve con otros ojos y sin pensarlo acepta. Ya en la casa de Antonio, el suegro le dice sin filtro que no es la primera mujer que su hijo trae a casa y que disfrute mientras pueda, porque después la cambiará por otra, pero Katia ignora lo que el viejo le dice. Pasado el tiempo vemos que Katia vive sometida a lo que Antonio quiere, incluso hasta en su forma de vestir. Y así pasan los años y llega el gran día, Antonio le pide el divorcio. Katia intenta evitarlo, pero el hombre le dice que se vaya, que ya le rentó un lugar para que pueda vivir con Azul y que les pagará todo, pero solo por su hija. Es entonces que Katia va a buscar a Azul y le dice que van a retomar su carrera, que ya le consiguió un manager y solo debe hacer lo que él y los productores le pidan. Terminando así el flashback y es allí, donde Katia por fin entra en razón y se arrepiente de lo que le ha hecho a su hija. Más tarde, Yadira va a hablar con su padre. Le dice que debe estar más pendiente de Azul porque la está pasando muy mal. Después, Yadira se presenta en el casting de Azul para llevársela. Y con voz firme le dice al manager: si no la dejas ir, te acuso con la policía. Así que el manager le dice a Azul que si se va perderá su oportunidad. Pero a Azul no le importa y se va junto con otra muchacha. Ya afuera, Yadira le dice a Azul que vivirá con ella y que no importa lo que su madre diga, porque no será cómplice del abuso que recibe. Al día siguiente, la lleva a recibir apoyo psicológico.
Pasan los días, y Azul le agradece por todo lo que está haciendo por ella. Le cuenta que uno de sus sueños es ser bailarina, pero lo que más quiere es volver a la escuela. Así que van a casa de Katia. La madre las recibe arrepentida y le pide perdón a Azul diciéndole que no sabía que le estaba haciendo daño. Todas se abrazan, y en ese momento aparece Antonio, que también pide perdón, admitiendo que ha sido un pendevis que solo iba tras mujeres y no se preocupó por sus hijas. Todas lo perdonan y para celebrar, Katia se ofrece a hacer la cena, pero Antonio, que conoce el peligro de sus habilidades culinarias, le dice que mejor vayan a un restaurante y así se evitan el dolor de estómago. Antonio le dice a Azul que ahora sí comerá algo decente y no solo pasto. Todos se ríen, terminando así este capítulo, que nos enseña que el amor verdadero nunca debería exigir que sacrifiques tu dignidad o tu integridad. Reconocer el abuso, aunque venga de quienes amamos, es el primer paso para romper cadenas y construir un futuro donde el respeto sea la base de cada relación. La princesa de papá. Capítulo sugerido por. La historia empieza con una pareja, Mercedes y Gerardo, quienes están discutiendo a todo volumen. Ella, harta porque su esposo es muy inmaduro, le dice que quiere el divorcio. Mientras tanto, Yuri escucha todo y afectada, le dice a su padrastro Gerardo que no quiere que se vaya. Él le responde que seguirá siendo su padre y que nada va a cambiar. Yuri, indignada, le reclama a su madre por echar a Gerardo, ya que él la crió desde que su papá biológico los abandonó. Pasan los días y en la escuela, el novio de Yuri, José, molesto le dice, ya nunca tienes tiempo para mí, estás más pendiente de tu padrastro. Yuri le dice que su padre está solo y ella quiere ayudarlo, así que se va a casa de Gerardo dejando solo a su novio. F por José. Ya en casa de Gerardo, la cosa se empieza a poner rara. Ella le prepara la cena, abren un vinito y se ponen a bailar. Más tarde, Gerardo la lleva en moto, y cuando Mercedes los ve llegar, le dice a Yuri que se meta a la casa, pues se da cuenta que está ebria. Y allí encara a Gerardo y le suelta, ya estás muy viejo para hacer estas cosas, madura. Gerardo se va haciendo caso omiso. Así que Mercedes preocupada, llama a su hijo mayor, Rodrigo, para que regrese a casa y le ayude con la situación. Al día siguiente, Yuri se va a comer con su novio, pero le dice que no le gustan las cosas que hace, pues ya no son niños y prefiere hacer cosas de adultos, como ir a cenar a un restaurante y comer pasta tomando un vinito. José la queda viendo con cara de bro, solo tengo pa' una hamburguesita con gaseosa, no mames. Así que, Yuri molesta, llama a Gerardo y se va con él, dejando botado a José con sus cuates. Mientras Mercedes, quien no pierde el tiempo, está en saliditas con su nuevo pretendiente llamado Pablo. Pero para su suerte, cuando ya se despedían, aparece Yuri en la moto con Gerardo. Esta escuincla arma tremenda escenita que deja al pobre de Pablo todo incómodo. Mercedes, ya harta de Yuri, le dice, eres igualita a Gerardo, una adolescente caprichosa. Si quieres, vete a vivir con él. Yuri furiosa se va con Gerardo. Ya en su casa, las cosas se ponen muy turbias. Entre copas y bailes raros, Yuri empieza a acariciarlo, él le dice que está mal, pero ella insiste en que no pasa nada. Y sí, pasa lo impensable. Terminan besuqueándose. Pero si crees que eso era todo, pues no, agárrate. Porque a la mañana siguiente, Gerardo despierta sin ropa y confundido. Baja a la cocina y se encuentra a Yuri tan campante, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Y sí, se deduce que hicieron el frutifantástico. Gerardo, que trata de procesar lo que pasó, le pide a Yuri que se vaya a la escuela. Ya allí, José intenta arreglar las cosas con Yuri, pero ella lo manda a volar diciéndole, ya conocía a alguien más maduro. Ya en casa, Mercedes intenta hablar con su hija, pero Yuri no entiende nada. Ella, bien intensa, le dice, si tú encontraste un hombre, mi papá también puede encontrar a alguien que lo entienda. En eso llega Rodrigo, y tanto su mamá como Yuri se ponen felices de verlo. Su hermana le insiste en ir a ver a Gerardo y, después de tanta presión, él acepta. Ya allí, Gerardo le dice a Yuri que quizá no fue buena idea llevarlo, porque todavía se siente raro por lo que pasó. Pero Yuri como si nada le dice que no se preocupe. Mientras tanto, el ex de Yuri, José, llega a casa de Mercedes a buscarla. Todo triste, le dice que lo dejó por otro chico y que no entiende de dónde salió, porque ella solo va de la escuela a la casa de su papá. Mercedes le dice que solo es una etapa, que le tenga paciencia. Así que el pobre de José se va resignado y triste.
Al día siguiente, la cosa se pone más turbia. Yuri se mete a la casa de Gerardo mientras él se está bañando. Él, obvio, se asusta y le dice que eso no está bien, que ella es su hija. Pero Yuri, bien atrevida, le dice, quiero que me veas como mujer. Y empieza a quitarse la ropa. Más tarde, Yuri llega a casa y Rodrigo, que ya está al borde del colapso nervioso, la encara porque llamaron de la escuela para avisar que no fue. Ella, toda diva, le dice que no es nadie para darle órdenes. Rodrigo le responde que su madre lo llamó porque no sabía qué hacer con ella. Yuri explota y dice que el que más sufre por la separación es su padre, que mejor se hubiera ido su madre y no él. Obviamente, Mercedes escucha todo y se va triste. Rodrigo, ya harto, le dice a Yuri que es muy cruel con su madre. Mientras la muy loca se va derechito a casa de Gerardo, el cual ya la estaba esperando. Mientras tanto, Rodrigo, viendo que su mamá está destruida, decide hablar con Gerardo. Encuentra la llave del apartamento que dejó la descuidada de Yuri, así que le hace una visita sorpresa. Rodrigo entra pero no lo encuentra, así que se va a su cuarto. Y se horroriza pues los descubre teniendo relaciones, e indignado, le mete un puñetazo a Gerardo. Pero no termina de darle su merecido porque la tonta de Yuri se mete a defenderlo. Así que este se va perturbado. Gerardo le dice a Yuri que lo que hacen no está bien. Pero ella, obsesionada, le dice que se aman, que lo ve como hombre y no como padre. Gerardo, confundido, responde que deben ir a explicárselo a Mercedes. Mientras, Rodrigo le cuenta todo a su madre. Ella, fuera de sí, los enfrenta cuando llegan en la moto. Le pregunta a Gerardo si es cierto, y Yuri lo confirma diciéndole que están enamorados. Mercedes alterada golpea a Gerardo, le pregunta por qué lo hizo y le dice que es un cerdo por acostarse con su hija. En eso Yuri, que ya está de Lulu, le dice que ella no es su hija, sino su mujer. Pero Gerardo finalmente recupera la conciencia, admite que cometió un error y le dice a Yuri que lo mejor es que se quede con su madre. Ella llora y le ruega que no se vaya, pero él hace caso omiso y se va. Después de semejante desastre, Yuri va a terapia para mejorar su autoestima. Rodrigo decide quedarse unos meses más con ellas para apoyarlas. En la consulta, la psicóloga explica que la relación entre Gerardo y Yuri fue codependencia, la inmadurez de él lo hizo comportarse como un compa de 20 años, y Yuri, sintiéndose en deuda porque él la crió desde niña, ocupó el rol de esposa. La psicóloga les dice que esto es muy común en niños y se llama complejo de Electra, que es cuando una hija quiere ocupar el lugar de la madre. Pero aclara que si no desaparece con el tiempo como su caso, necesita tratamiento. Al final, Mercedes le pide perdón a Yuri por no haber estado presente y ambas se reconcilian, terminando así este perturbador capítulo, que nos muestra cómo la falta de comunicación y el vacío emocional pueden llevar a relaciones dañinas y confusas. Al final, solo enfrentando los problemas con madurez y buscando ayuda se puede sanar y empezar de nuevo. Quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo. Y también a todas las personas misteriosas de internet que se han suscrito a este pequeño canal, ya somos 7K. Si quieres más capítulos de Lo que callamos las mujeres, suscríbete y dale like. No olvides comentar tu capítulo favorito y podrías aparecer en el siguiente video. Si llegamos a los 50K estaré trayendo la segunda parte. Soy Dark Horror, nos vemos en otro video.